pirita, tekotes hemen. Neugaz, buru guzu, gero emango da zizun. Primero se me dice a mí, y luego se me dice, primero se me dice a mí. No, tú, después que decir a mí, se vas a querer estar conmigo. No sabes nada, es por la pérdida. Sí, sí, que me interesa, y no tenéis por qué tenéis que hablar en eso. Porque puedes ir a casa, no tenéis ni educación siquiera. No tienes educación. Siéntate. Vayas. Tienes educación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Vamos a comenzar pidiendo al Señor perdón de nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que preparas tu reino para los humildes y los sencillos, concédenos seguir confiadamente el camino de Santa Teresa del Niño Jesús, para que por su intercesión nos sea revelada tu gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Job. Job abrió la boca y maldijo su día diciendo: muera el día en que nací y la noche que anunció, sea concebido un varón. ¿Por qué al salir del vientre no morí o perecí al salir de las entrañas? ¿Por qué me recibió un regazo y unos pechos me dieron de mamá? Ahora descansaría tranquilo, ahora dormiría descansado con los reyes y consejeros de la tierra que se hacen levantar mausoleos, o con los nobles que amontonan oro, que acumulan plata en sus palacios. Como aborto enterrado no existiría, igual que criatura que no llega de la luz. Allí acaba el ajetreo de los malvados, allí reposan los que están desfallecidos. ¿Por qué se da luz a un desgraciado y vida a los que viven amargados, que ansían la muerte que no llega y la buscan más escondida que un tesoro, que gozarían al contemplar el túmulo, se alegrarían al encontrar la tumba, al hombre que no encuentra camino porque Dios le cerró el salida? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Señor Dios, Salvador mío, día y noche brindo en tu presencia, llegue hasta ti mi súplica, inclina tu oído a mi clamor. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Porque mi alma está colgada de desdichas y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa, soy como un inválido. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Estoy libre,
pero camino entre los muertos, como los caídos que yacen en el sepulcro, de los cuales ya no guardas memoria, porque fueron arrancados de tu mano. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Me has colocado en lo hondo de la fosa, en las tinieblas y en las sombras de muerte. Tu cólera pesa sobre mí, me echas encima todas tus obras. Cerca está el Señor de los que lo invocan. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó, y se encaminaron hacia otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy a Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresita, se suele llamar, del Niño Jesús. Una santa considerada como una de las grandes santas de los tiempos modernos entre comillas, porque no es del siglo no sé cuánto, sino que es del siglo XIX. Digamos que una santa muy sencilla, que muere jovencísima, que vive en clausura y sin embargo que tiene una importancia enorme, que la Iglesia ha llegado a declarar como doctora, es patrona de las misiones, tiene, vamos a decir, sus escritos, que son unos escritos muy sencillos, muy casi digamos de una niña, unas consideraciones tienen o encierran una sabiduría enorme y un camino espiritual, la infancia espiritual, con una importancia grandísima también, digamos, para la Iglesia, que ha reconocido como un don de sabiduría de Dios que tuvo Santa Teresita de Lisieux. Por eso, digamos que es un ejemplo que nos muestra que la sabiduría y la erudición son cosas distintas y que a veces pueden ir unidas, pero no necesariamente. Digamos, no fue una persona erudita que le hubiesen dado un doctorado en una universidad importante, sin embargo, con la sencillez que habla de la infancia espiritual, la Iglesia lo considera como unas enseñanzas de un valor grandísimo. Ella, que era de allí, de Lisieux, en el norte de Francia, vivió en una familia muy católica y desde muy joven tuvo la inclinación para entrar en la vida de clausura. Como era muy pequeña, tuvo que ir hasta el Papa a pedirle permiso, a pedirle dispensa para entrar antes de la edad. Hoy en día seguramente no lo hubiese dado, pero en aquella época le dio el Papa y entró muy joven, 15 años, entonces entró en un Carmelo. Su vida no fue muy larga porque murió con 24 y en ese tiempo, digamos, que es donde ella trató de vivir su vocación, su entrega total a Dios, entendiendo que estaba en el mismo corazón de la Iglesia. La oración, el sacrificio, la entrega de su vida como, vamos a decir así, ese corazón, ese motor que hace mover el resto de miembros del cuerpo de Cristo. Lo vio de esta manera. Por eso, todas las oraciones que ella hizo por las misiones, por los misioneros, le han llevado a tener el título, como decía antes, de patrona de las misiones, sin salir de un convento. Digamos que el copatrón es el nuestro, el San Francisco Javier,
siglo XVI a los 5 continentes. Hizo una vuelta terrible, se fue, llegó hasta China, había estado en Japón, había estado en Molucas, había estado en India, había estado en África, etc. Y él es patrono de las misiones, habiendo recorrido un montón. Y sin embargo, Santa Teresa de Lisieux es patrona de las misiones, no habiendo salido de un convento. Eso también es porque la Iglesia da una importancia grandísima al valor y a la fuerza de la oración y de la entrega de la vida. Ella plantea en sus escritos ese camino de la infancia espiritual, sintiéndose como un niño, como una niña ante Dios y poniéndonos en sus manos como nuestro Padre que nos protege, que nos ayuda, que nos lleva adelante. Lo que llaman como una ascensor, espiritualidad, digamos, no cayendo en ningún tipo de pelagianismo o en ningún tipo de soberbia, de pensarse que por nuestra perfección, nuestra virtud, nuestra sabiduría, pues nosotros ganamos de esa manera el cielo, sino sintiéndose pequeña y débil y poniéndose en manos de Dios, de la misma manera que un crío pequeño, una cría pequeña que se siente indefenso ante la vida, en los brazos de su madre, en los brazos de su padre, es donde encuentra la seguridad y es donde quiere estar para poder seguir adelante, para poder salir de los peligros, para poder tener lo necesario para vivir de esta manera, esa humildad que está en el fondo, digamos, del camino de la infancia espiritual y que nos conecta completamente con el Evangelio, es, digamos, lo que le da esa vida espiritual también al ser humano. Como decía antes, murió muy joven de enfermedad, pero ella, digamos que la alegría que trató de poner, la forma en que intentó llevar las dificultades, siempre en todas las partes, y su convento de clausura pues también tenía sus dificultades, pero ella trató de llevar con alegría, con entrega, con sonrisa, todo lo que le fue pasando, y digamos que luego pues muere muy joven, es canonizada y, como decía, ha llegado a ser hasta doctora de la Iglesia. Hoy nosotros le pedimos su ayuda, le pedimos su luz, le pedimos esa sabiduría grande y, sobre todo, yo le pediría que tengamos una confianza grande, enorme en Dios, en su misericordia y en su gracia. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir en este día de Santa Teresa del Niño Jesús por toda la familia carmelitana, para que se mantengan fieles a su carisma, para que sigan dando frutos de santidad en la Iglesia. Roguemos al Señor y nos acordamos de todos los misioneros y misioneras que hay a lo largo del mundo en este día en que celebramos una de los dos patrones de las misiones, que sientan la fuerza, que el trabajo, los cansancios, incluso las persecuciones que puedan tener, den abundantes frutos espirituales. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para el bien de todos nosotros. Señor, al proclamarte a
porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido y la conduces a gustar los dones que esperan recibir en el cielo. Por eso, los santos y todos los ángeles te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado el pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, que a la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza de la vida eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar la memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, Clemente y el Espíritu Santo, congreguen en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Florencio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y de
Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Oremos. Que los sacramentos que hemos recibido, Señor, enciendan en nosotros la fuerza de aquel amor con el que Santa Teresa del Niño Jesús se entregó a ti y anheló obtener tu misericordia para todos los hombres por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu La espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Ave